1863, Guanajuato, la esposa del retrato, el rostro que cambió con los años. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 1863, Guanajuato. La esposa del retrato, el rostro que cambió con los años. Capítulo 1. El retrato de la esposa perfecta. En el año de 1863, cuando México aún sangraba bajo la intervención francesa y el emperador Maximiliano apenas comenzaba su breve y trágico reinado, la ciudad de Guanajuato vivía en una burbuja de relativa prosperidad alimentada por las minas de plata que habían enriquecido la región durante siglos. Era una ciudad de contrastes violentos, palacios coloniales magníficos, construidos con la plata arrancada de las entrañas de la tierra por manos de trabajadores que morían jóvenes respirando polvo de roca. Iglesias barrocas doradas hasta el exceso, mientras niños descalzos mendigaban en sus escalinatas, familias aristocráticas que presumían de linajes puros mientras sus fortunas dependían de la explotación sistemática de los pobres. En una de las calles más elegantes de Guanajuato, cerca de la Plaza de la Paz, con su imponente basílica colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, se encontraba la casa de don Federico Salazar y Mendoza. Era una construcción típica de la arquitectura colonial mexicana. Paredes gruesas de cantera rosa que mantenían el interior fresco incluso durante los días más calurosos. Un patio central con una fuente de piedra tallada donde el agua caía constantemente, produciendo un sonido que debería haber sido tranquilizador, pero que en aquella casa siempre parecía subrayar el silencio opresivo que la dominaba. Habitaciones altas, con techos de vigas de madera oscura, ventanas con rejas de hierro forjado, que daban a la calle, pero que permanecían cerradas con contraventanas la mayor parte del tiempo, aislando a los habitantes del mundo exterior. Don Federico tenía 42 años en 1863. Era un hombre de estatura mediana, pero de presencia dominante, con el cabello negro comenzando a mostrar canas en las sienes, bigote espeso cuidadosamente encerado, ojos oscuros que rara vez revelaban emoción, y una constitución robusta que reflejaba una vida de abundancia material. Vestía siempre con la formalidad esperada de un hombre de su posición, trajes oscuros de lana fina durante el día, levita negra para ocasiones formales, camisa de lino blanco con cuello alto almidonado, bastón con empuñadura de plata incluso cuando no lo necesitaba para caminar, sino simplemente como símbolo de estatus. Su fortuna provenía de dos fuentes principales: las minas de plata que había heredado de su padre, don Ignacio Salazar, quien había muerto en 1857, dejando a Federico como único heredero varón, y los préstamos que extendía a intereses usurarios a comerciantes y pequeños propietarios que necesitaban capital.
Era conocido en Guanajuato como un hombre de negocios astuto pero despiadado, que exigía el pago completo de sus deudas sin importar las circunstancias de los deudores, que había tomado posesión de docenas de propiedades cuando sus dueños no podían pagar, que trataba a sus trabajadores mineros con la indiferencia casual de quien considera a otros seres humanos como poco más que herramientas que pueden ser reemplazadas cuando se rompen. En la sociedad de Guanajuato, sin embargo, tales características no eran vistas como defectos, sino como evidencia de inteligencia comercial. Don Federico era respetado, temido y considerado uno de los mejores partidos matrimoniales de la ciudad. Que hubiera permanecido soltero hasta los 38 años era motivo de especulación constante entre las familias con hijas casaderas. La razón de su soltería prolongada era simple, aunque nunca admitida públicamente. Don Federico era un hombre de gustos particulares y exigentes. Había tenido amantes a lo largo de los años, mujeres de clases sociales inferiores, a quienes podía dominar completamente, a quienes podía desechar cuando dejaban de complacerlo. Pero el matrimonio era diferente. El matrimonio requería una esposa que proyectara la imagen correcta, que viniera de familia apropiada, que fuera lo suficientemente joven y maleable para ser moldeada según sus preferencias, y lo suficientemente hermosa para ser exhibida como otra de sus posesiones valiosas. Encontró lo que buscaba en Isabel Montoya y Cervantes. Isabel era hija de don Ramiro Montoya, un comerciante de telas que había tenido éxito moderado, pero que había cometido el error de expandir su negocio demasiado rápido durante los años inciertos de la Guerra de Reforma, quedando sobreendeudado justo cuando la intervención francesa había desestabilizado aún más el comercio. En 1858, don Ramiro se había visto forzado a pedir prestado a don Federico para evitar la bancarrota. Los intereses se habían acumulado, y para 1862, don Ramiro debía una suma que nunca podría pagar. Fue entonces cuando don Federico hizo su propuesta. La deuda sería perdonada completamente si Isabel, la hija mayor de don Ramiro, aceptaba casarse con él. Isabel tenía 16 años en aquel momento. Era una muchacha de belleza notable, cabello negro ondulado que caía hasta su cintura cuando lo soltaba, ojos grandes de un marrón tan oscuro que parecían negros, piel de porcelana con el más leve toque de rosa en las mejillas, labios perfectamente formados, una figura grácil que apenas comenzaba a desarrollar las curvas de la feminidad adulta. Pero más que su belleza física, lo que caracterizaba a Isabel era cierta cualidad etérea, una delicadeza casi fantasmal que hacía que pareciera no completamente de este mundo. Era una joven educada pero tímida, que había sido criada con la severidad típica de las familias católicas conservadoras de aquella época. Había aprendido a leer y escribir, conocía las artes domésticas apropiadas para una señorita de su clase, tocaba el piano con habilidad considerable, bordaba con precisión meticulosa, pero también había sido enseñada que la obediencia era la virtud suprema de una mujer, que contradecir a los hombres de la familia era pecado, que sus propios deseos y preferencias eran irrelevantes frente a las necesidades de la familia. Cuando su padre le informó del arreglo matrimonial, Isabel no protestó. Tenía miedo de don Federico, cuya reputación de hombre duro y controlador era bien conocida, pero también sabía que rechazar la propuesta significaría la ruina de su familia. Su padre, sus hermanos menores, su madre, todos dependían de ella para salvarlos de la pobreza. No tenía opción real. El matrimonio se celebró en abril de 1862 en la Basílica, una ceremonia elaborada que don Federico insistió fuera un espectáculo público de su riqueza y posición. Isabel, vestida de blanco como una novia virgen debía estar, caminó por el pasillo con la cabeza baja,
sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el ramo de azahares. Algunos de los asistentes comentaron después que parecía más una condenada caminando hacia su ejecución que una novia feliz dirigiéndose hacia su futuro. La vida matrimonial de Isabel confirmó rápidamente sus peores temores. Don Federico era un marido dominante hasta el punto de la tiranía. Controlaba cada aspecto de su vida: qué vestidos podía usar, con quién podía hablar, qué habitaciones de la casa podía ocupar y en qué horas. Le prohibió visitar a su familia más de una vez al mes y siempre con supervisión. Le prohibió tener amigas o mantener correspondencia con antiguas compañeras de colegio. Le prohibió tocar el piano, excepto cuando él específicamente lo requería para entretener a invitados. La transformó deliberadamente de una persona en una posesión, en un objeto hermoso que existía solo para su placer y para proyectar su éxito. En público, cuando tenían que asistir a funciones sociales, don Federico era un esposo aparentemente atento, orgulloso de la belleza de su joven esposa. Pero en privado era frío, crítico, castigaba cualquier señal de voluntad independiente con días de silencio glacial o con castigos más directos que Isabel nunca mencionó a nadie, pero que dejaban marcas que cuidadosamente ocultaba bajo vestidos de manga larga. El único espacio donde Isabel podía todavía sentir algo de su antigua identidad era en su habitación, un cuarto en el segundo piso que don Federico le había asignado. No compartían dormitorio. Él insistía en dormir solo, excepto cuando requería sus deberes conyugales, lo cual sucedía con una regularidad mecánica y sin afecto que hacía que Isabel sintiera que era poco más que un objeto usado y después descartado. En su habitación, Isabel tenía sus libros, sus materiales de bordado, un pequeño escritorio donde escribía ocasionalmente en un diario que guardaba escondido, y una ventana que daba al patio interior desde donde podía ver el cielo e imaginar una libertad que nunca tendría. Pasaba horas sentada en aquella ventana, mirando las nubes pasar, preguntándose qué habría pasado si hubiera nacido hombre, o en una familia diferente, o en una época diferente, donde las mujeres pudieran tener algún control sobre sus propias vidas. Fue en marzo de 1863, casi un año después del matrimonio, cuando don Federico decidió comisionar un retrato de Isabel. No era inusual para familias acomodadas tener retratos pintados. Eran formas de documentar linajes, de preservar apariencias, de demostrar riqueza. Don Federico contrató a don Julio Villarreal, un pintor de considerable habilidad que había estudiado en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México y que había regresado a Guanajuato para establecer un estudio donde pintaba retratos para la aristocracia local. El proceso de crear el retrato tomó 6 semanas. Isabel debía sentarse en el salón principal de la casa durante 3 horas cada tarde mientras don Julio trabajaba, haciendo bocetos iniciales, mezclando colores, aplicando capas de pintura con cuidado meticuloso. Don Federico insistía en estar presente durante las sesiones, observando desde su silla favorita, asegurándose de que el pintor capturara exactamente la imagen que él quería. Isabel como la esposa perfecta, hermosa, serena, la personificación de la feminidad ideal. Don Julio era un hombre perspicaz y notó inmediatamente la tensión en la casa. La forma en que Isabel se estremecía ligeramente cuando don Federico hablaba, la manera en que mantenía los ojos bajos, la rigidez en su postura que sugería miedo constante más que dignidad. Pero era profesional y sabía que hacer comentarios sobre la dinámica matrimonial de sus clientes sería inapropiado y potencialmente peligroso para su reputación. El retrato que creó era técnicamente magistral. Mostraba a Isabel de medio cuerpo, sentada ligeramente de lado, pero con el rostro vuelto hacia el espectador.
Llevaba un vestido de seda azul oscuro con encajes blancos en el cuello y los puños, su cabello recogido en un moño elaborado con algunos rizos enmarcando su rostro. Sus manos estaban cruzadas sobre su regazo, sosteniendo un abanico cerrado. Su expresión era serena, pero con una ligera melancolía en los ojos, una tristeza sutil que don Julio había captado a pesar de los intentos de Isabel de mantener su rostro neutral. La calidad de la pintura era excepcional. Don Julio había logrado capturar no solo la apariencia física de Isabel, sino algo de su esencia, aquella cualidad etérea que la caracterizaba. Los ojos parecían seguir al espectador, una ilusión técnica que pintores hábiles podían lograr. La piel parecía tener una translucidez casi viva. Los detalles del vestido, del encaje, cada pliegue y sombra, todo estaba representado con precisión fotográfica. Cuando el retrato fue completado en abril de 1863, don Federico quedó satisfecho. Ordenó que fuera enmarcado en un marco elaborado de madera tallada y dorada y lo colgó en el lugar de honor en el salón principal, sobre la chimenea de mármol, donde todos los visitantes lo verían inmediatamente al entrar. Isabel misma nunca comentó sobre el retrato. Cuando la gente le preguntaba qué pensaba de él, simplemente sonreía levemente y decía que don Julio era un artista muy talentoso. Pero en privado evitaba mirar el retrato. Había algo en ver su propia imagen capturada de aquella manera, congelada en el tiempo, que le causaba una incomodidad profunda que no podía articular completamente. Era como ver su propio fantasma. Una versión de sí misma que existiría mucho después de que ella hubiera muerto, mirando eternamente con aquellos ojos tristes a un mundo que continuaría sin ella. No sabía entonces cuán profética sería aquella sensación. Capítulo 2. La muerte silenciosa. Los meses que siguieron a la finalización del retrato fueron particularmente difíciles para Isabel. Su salud, que nunca había sido robusta, comenzó a deteriorarse de maneras sutiles, pero preocupantes. Desarrolló dolores de cabeza frecuentes que la dejaban postrada en cama durante días. Perdió peso, su rostro volviéndose más pálido, más demacrado. Había ocasiones en que tosía sangre, manchando sus pañuelos de lino blanco con gotas escarlata que intentaba esconder. Don Federico notaba su condición declinante con irritación más que con preocupación. Una esposa enferma era una inconveniencia. No podía ser exhibida en eventos sociales cuando parecía medio muerta. No podía cumplir con sus deberes domésticos apropiadamente. Llamó a varios médicos, quienes examinaron a Isabel y ofrecieron diagnósticos variados. Nervios débiles, histeria femenina, desequilibrio de humores, consunción incipiente. Los tratamientos que prescribieron eran igualmente variados y generalmente inútiles. Sangrías que la dejaban aún más débil, tónicos amargos que no hacían nada por sus síntomas reales, reposo en cama que solo la aislaba aún más. Ninguno de los médicos identificó la verdadera causa de su deterioro. Isabel nunca la mencionó porque sabía que no sería creída. La verdad era que estaba siendo lentamente envenenada. Don Federico había descubierto que su joven esposa, a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerla aislada y controlada, había desarrollado una amistad secreta con una de las criadas de la casa, una mujer llamada Rosario, que tenía aproximadamente la edad de Isabel y que sentía compasión por la joven señora atrapada en aquel matrimonio miserable. A través de Rosario, Isabel había comenzado a enviar cartas a su familia, cartas donde describía con cuidado la verdadera naturaleza de su vida matrimonial, el abuso que sufría, su desesperación creciente. Cuando don Federico descubrió esta traición a través de interceptar una de las cartas, su furia fue absoluta. Despidió a Rosario inmediatamente, asegurándose de que ninguna otra familia en Guanajuato la emplearía difundiendo rumores sobre su carácter.
Y para Isabel decidió un castigo que sería tanto efectivo como imposible de probar. Comenzó a agregar pequeñas cantidades de arsénico a su comida, no tanto como para matarla rápidamente, eso sería sospechoso, sino cantidades pequeñas pero consistentes que la harían enfermarse lentamente, que simularían síntomas de consunción o de debilidad femenina general, que eventualmente la matarían de una manera que parecería natural. El arsénico era fácil de obtener. Se vendía en boticas como veneno para ratas y como componente de varios medicamentos. Era inodoro e insípido cuando se administraba en pequeñas dosis, y producía exactamente los síntomas que Isabel estaba mostrando: debilidad, palidez, pérdida de peso, dolores abdominales que ella mencionaba ocasionalmente, confusión mental creciente. Isabel sospechaba. En sus momentos de claridad mental, se preguntaba por qué se sentía peor después de comer, por qué los síntomas parecían fluctuar de maneras que no correspondían a ninguna enfermedad natural. Pero estaba atrapada. Si acusaba a su marido de intentar envenenarla sin prueba, sería considerada histérica, tal vez incluso loca. Y don Federico tenía suficiente influencia en Guanajuato para asegurar que cualquier acusación de ella sería descartada. Durante agosto y septiembre de 1863, el estado de Isabel se volvió crítico. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama, demasiado débil para levantarse. Su cabello, una vez su orgullo, comenzó a caerse en mechones. Su piel desarrolló un tono grisáceo. Sus ojos, anteriormente brillantes, se volvieron vidriosos y distantes. El 23 de septiembre, Isabel llamó a don Federico a su habitación. Él vino, curioso sobre qué podría querer. La encontró sentada en la cama, apoyada contra almohadas, su cuerpo tan frágil que parecía que podría romperse con un toque. «Sé lo que has hecho», dijo Isabel, su voz apenas un susurro, pero firme. «Sé que me estás matando. Me has envenenado». Don Federico la miró con expresión neutral. «Estás delirando, Isabel. La enfermedad te ha hecho perder la razón». «No estoy delirando». Los ojos de Isabel lo miraron con una intensidad que lo sorprendió. «Te conozco, Federico. Conozco la clase de hombre que eres. Cruel, controlador, incapaz de amor verdadero. Me casé contigo para salvar a mi familia, y tú me has destruido sistemáticamente. Pero quiero que sepas algo antes de morir». «¿Qué?», preguntó don Federico, su tono burlón. «Que no te perdonaré, ni en esta vida ni en la siguiente. Llevaré mi verdad conmigo a la tumba, y desde allí encontraré una forma de revelarla. No escaparás de lo que has hecho. La verdad siempre emerge, Federico. Siempre». Don Federico se rió, un sonido sin humor. «Amenazas vacías de una mujer moribunda. Cuando te hayas ido, seré viudo respetable. Tal vez me case nuevamente con alguien más complaciente. Tu memoria será apenas una nota al pie en mi vida». Isabel sonrió, pero era una sonrisa terrible, sin alegría ni esperanza. «Ya veremos», susurró. 4 días después, el 27 de septiembre de 1863, Isabel Montoya y Cervantes de Salazar murió. Tenía 17 años. El médico que certificó la muerte atribuyó el fallecimiento a consunción complicada por debilidad constitucional. Nadie cuestionó el diagnóstico. El funeral fue elaborado, don Federico insistiendo en una ceremonia que reflejara su posición social. Isabel fue vestida con su mejor vestido blanco, colocada en un ataúd forrado de seda, velada durante una noche en el salón de la casa donde su retrato colgaba sobre la chimenea, como si su imagen pintada estuviera observando su propio cuerpo muerto debajo. Varios asistentes al velorio comentaron sobre la extrañeza de tener el retrato y el cadáver en la misma habitación. Era como si hubiera 2 Isabeles,
Una muerta en el ataúd, pálida y demacrada por la enfermedad, y otra viva en el retrato, aún hermosa, aún con aquella mirada melancólica que ahora parecía aún más triste, sabiendo que la persona representada había muerto tan joven. Don Federico permaneció junto al ataúd durante el velorio, interpretando el papel del marido afligido con habilidad consumada. Lloró apropiadamente, aceptó condolencias con dignidad, habló sobre la pérdida de su querida esposa con voz quebrada de emoción falsa. Pero cuando estaba solo, cuando nadie lo observaba, miraba el cuerpo de Isabel con una mezcla de satisfacción y alivio. Había eliminado el problema. Ahora estaba libre para continuar su vida sin la complicación de una esposa que había comenzado a mostrar señales de rebeldía. Isabel fue enterrada al día siguiente en el Panteón de Santa Paula, uno de los cementerios principales de Guanajuato. Fue colocada en una tumba de la familia Salazar, una estructura de mármol con el escudo de armas de la familia tallado en la fachada. El padre que ofició el funeral habló sobre cómo Dios a veces llama a los jóvenes a su presencia antes de tiempo, sobre cómo Isabel ahora estaba en un lugar mejor, libre de los sufrimientos de este mundo. Nadie mencionó que algunos de esos sufrimientos habían sido causados deliberadamente por el hombre que ahora lloraba junto a su tumba. Don Federico regresó a su casa después del entierro. Los sirvientes habían limpiado el salón, removiendo las flores y velas del velorio. El retrato de Isabel permanecía en su lugar sobre la chimenea, mirando la habitación vacía con aquellos ojos pintados que parecían contener secretos. Don Federico lo miró brevemente antes de retirarse a su estudio. El retrato era un recordatorio de su conquista, de su control absoluto sobre la vida de Isabel. La había poseído en vida y ahora poseía su imagen en muerte. Era satisfactorio de una manera retorcida. No notó, porque no estaba prestando atención suficiente, que algo en la expresión del retrato parecía ligeramente diferente. La melancolía en los ojos había sido reemplazada por algo más difícil de definir, algo que podría haber sido acusación, ira contenida, promesa de venganza, pero eran solo imaginaciones, trucos de la luz cambiante, sombras que hacían que la pintura pareciera casi viva. ¿O no? Capítulo 3. El retrato que envejece. Los primeros meses después de la muerte de Isabel transcurrieron para don Federico con la rutina esperada de un período de luto formal. Usaba brazalete negro, se abstenía de eventos sociales, recibía visitas de condolencia con la gravedad apropiada, pero en privado vivía con un alivio palpable. La casa era más tranquila sin Isabel, más fácil de controlar. Los sirvientes cumplían sus órdenes sin la complicación de tener que atender también a una señora de la casa que había sido demasiado amable con ellos. Pero había algo que comenzó a perturbarlo, algo tan sutil al principio que casi lo descartó como imaginación. El retrato de Isabel estaba cambiando. Al principio, las alteraciones eran tan pequeñas que don Federico no estaba seguro de si realmente las estaba viendo o si su memoria de cómo había lucido originalmente el retrato estaba fallando. Pero gradualmente, a medida que pasaban las semanas, los cambios se volvieron innegables. La primera cosa que notó, aproximadamente 2 semanas después del funeral, fue que la expresión en los ojos pintados parecía diferente. La melancolía suave que don Julio había capturado había sido reemplazada por algo más duro, más penetrante. Era como si Isabel en el retrato estuviera mirándolo con conocimiento, con acusación silenciosa. Don Federico se dijo que era su culpa, que estaba proyectando sus propios sentimientos de culpa, aunque nunca los admitiera conscientemente, en la pintura. Los retratos no cambiaban. Era imposible. Debía estar recordando mal cómo había lucido originalmente. Pero entonces, un mes después del entierro, notó algo más.
El rostro en el retrato parecía ligeramente más viejo. Las mejillas, que habían sido suaves y llenas, ahora parecían ligeramente más hundidas. Había líneas muy tenues alrededor de los ojos, líneas que definitivamente no habían estado allí cuando el retrato fue completado. Don Federico llamó a don Julio Villarreal, el pintor, bajo el pretexto de querer discutir la comisión de otro retrato. Cuando el pintor llegó, don Federico lo llevó al salón y señaló casualmente el retrato de Isabel. «Dígame, don Julio, ¿no nota nada diferente en el retrato desde que lo completó?» Don Julio estudió la pintura cuidadosamente, entrecerrando los ojos, acercándose para examinar los detalles. Finalmente sacudió la cabeza. «Está exactamente como lo dejé, don Federico. La pintura se ha secado completamente, por supuesto, lo cual a veces puede oscurecer ligeramente los colores, pero la imagen en sí es idéntica a como la pinté». Don Federico frunció el ceño. «¿Está seguro? El rostro parece más viejo de alguna forma». Don Julio miró nuevamente, después miró a don Federico con expresión ligeramente preocupada. «Don Federico, con el debido respeto, el rostro en el retrato es exactamente como lo pinté, una mujer joven de 17 años. Si le parece diferente, tal vez es porque la está comparando con sus recuerdos de doña Isabel en sus últimos días, cuando la enfermedad la había demacrado. El retrato fue pintado cuando ella aún estaba relativamente saludable». Era una explicación razonable, y don Federico la aceptó superficialmente, pero sabía lo que veía. El retrato estaba cambiando, independientemente de lo que dijera el pintor. A medida que pasaban los meses, los cambios se aceleraron. Para diciembre de 1863, 3 meses después de la muerte de Isabel, el retrato mostraba a una mujer que claramente parecía tener varios años más que los 17 que Isabel había tenido. Había líneas definidas alrededor de los ojos y la boca. El cabello, pintado originalmente de un negro lustrost, ahora parecía tener hebras grises mezcladas. La piel había perdido su luminosidad, volviéndose más opaca. Y había algo más perturbador. El retrato comenzó a mostrar marcas que definitivamente no habían estado allí originalmente. Moretones tenues en el cuello como marcas de dedos, sombras oscuras bajo los ojos que sugerían noches de llanto, una palidez enfermiza en las mejillas. Eran las marcas del sufrimiento que Isabel había soportado en vida. Las marcas que había ocultado bajo vestidos de manga larga y comportamiento cuidadosamente controlado. Las marcas que ahora emergían en su retrato pintado como testimonio silencioso de abuso. Don Federico comenzó a evitar el salón principal. Ordenó a los sirvientes que cubrieran el retrato con una tela cuando no había visitantes. Pero incluso cubierto, sabía que estaba allí. Sabía que continuaba cambiando, sabía que de alguna forma Isabel estaba cumpliendo su promesa de revelar la verdad. Consideró destruir el retrato, quemarlo o simplemente desecharlo, pero algo lo detenía. Parcialmente era el miedo a que destruirlo provocara algo peor, alguna manifestación más directa de la ira de Isabel. Parcialmente era una fascinación morbosa, una necesidad de observar el proceso, de ver hasta dónde llegarían los cambios. Y parcialmente, en el fondo de su mente donde no podía admitirlo conscientemente, era culpa. El retrato cambiante era su castigo, y alguna parte de él sentía que merecía ser castigado. Para marzo de 1864, 6 meses después de la muerte de Isabel, el retrato mostraba a una mujer de aproximadamente 30 años, profundamente marcada por sufrimiento. El rostro estaba demacrado, las mejillas hundidas, los ojos rodeados de círculos oscuros.
El cabello tenía más gris que negro, y las marcas de abuso eran inequívocas. Moretones en el cuello y brazos visibles, un labio partido que don Julio definitivamente nunca había pintado, una expresión de dolor y acusación que era imposible malinterpretar. Los sirvientes comenzaron a susurrar. Habían notado los cambios también, aunque don Federico intentaba mantener el retrato cubierto. Pero ocasionalmente alguno de ellos entraba al salón, cuando la tela había sido removida temporalmente, y veían lo que el retrato se había convertido. «Está embrujado», susurró la cocinera, doña Gertrudis, a las otras criadas. «La señora Isabel no descansa en paz. Su espíritu está en ese retrato, mostrando lo que sufrió». «Don Federico la maltrató», dijo otra criada, Lupita, en voz baja. «Todas lo sabíamos, pero no podíamos decir nada. Y ahora ella está revelando la verdad desde más allá de la tumba». El rumor comenzó a extenderse por Guanajuato. Primero entre los sirvientes de varias casas, después entre sus empleadores, finalmente a través de toda la sociedad de la ciudad. Se decía que el retrato de la difunta esposa de don Federico estaba mostrando milagrosamente las señales de su sufrimiento, que era una manifestación divina destinada a exponer la crueldad con la que había sido tratada. Algunos creían las historias, otros las descartaban como superstición de sirvientes ignorantes, pero todos sentían curiosidad. Varios conocidos de don Federico encontraron pretextos para visitarlo, esperando ver el retrato famoso. Don Federico se negaba a mostrarlo, lo cual solo intensificaba la especulación. El padre Anselmo Ruiz, párroco de la basílica que había oficiado el matrimonio y el funeral de Isabel, decidió visitar a don Federico para discutir los rumores. El sacerdote era un hombre de 60 años, que había visto mucho en su vida y que no se impresionaba fácilmente por historias de milagros o fenómenos sobrenaturales. Pero también era un hombre que tomaba seriamente su deber pastoral. Cuando llegó a la casa de don Federico y solicitó audiencia, fue recibido con la cortesía formal esperada. Don Federico lo llevó a su estudio, no al salón donde el retrato colgaba. «Don Federico», comenzó el padre Ruiz directamente, «he escuchado historias perturbadoras sobre el retrato de su difunta esposa. Se dice que está cambiando, mostrando señales de abuso. ¿Hay verdad en estas historias?» Don Federico mantuvo su compostura. «Padre, son supersticiones de sirvientes. El retrato es una pintura ordinaria. Si la gente imagina ver cambios en ella, es porque la muerte de mi esposa fue traumática y las memorias pueden distorsionarse». «¿Puedo ver el retrato?» Don Federico titubeó, después asintió. Llevó al padre Ruiz al salón. La tela que normalmente cubría el retrato estaba puesta. Don Federico la removió lentamente. El padre Ruiz miró el retrato y su expresión se endureció. Lo que vio no era el retrato de una muchacha de 17 años hermosa y serena. Era el retrato de una mujer de mediana edad, marcada por años de sufrimiento. Moretones visibles, expresión de dolor, envejecimiento prematuro que solo podía venir de trauma prolongado. «Don Federico», dijo el padre Ruiz en voz baja, «¿qué es esto?» «El retrato se ha deteriorado», intentó explicar don Federico. «La humedad, tal vez, o...» «No», interrumpió el padre, «no hablo del estado físico de la pintura. Hablo de lo que muestra. Estas marcas, este sufrimiento. ¿Es verdad lo que el retrato revela? ¿Maltrató a su esposa?» Don Federico guardó silencio por un largo momento. Finalmente habló, su voz tensa. «Isabel era difícil, requería corrección ocasional. Como cabeza de familia, ¿era mi derecho?» «Su derecho», repitió el padre Ruiz, su voz cargada de condena apenas contenida. «Don Federico, el matrimonio no es una licencia para crueldad.
Si lo que este retrato sugiere es verdad, si usted abusó sistemáticamente de una muchacha que apenas era más que una niña, entonces ha cometido pecados graves que requieren confesión y penitencia. El retrato no es evidencia de nada, estalló don Federico. Es una pintura. Las pinturas no cambian. Lo que sea que la gente crea estar viendo es imaginación o histeria colectiva. El padre Ruiz miró el retrato una vez más. Había en él algo innegablemente sobrenatural. La calidad de los cambios, la especificidad de las marcas de abuso, la forma en que la imagen parecía estar envejeciendo como si Isabel estuviera viviendo los años que le habían sido robados. Era como si su espíritu estuviera usando el retrato como medio para dar testimonio de su sufrimiento. «Rezaré por su alma», dijo el padre Ruiz finalmente, «y por la de su esposa. Pero sepa esto, don Federico, la verdad siempre emerge. Si no en este mundo, entonces en el próximo, donde todos enfrentaremos juicio final». El padre se fue, dejando a don Federico solo con el retrato que continuaba su transformación inexorable. Y en los meses que siguieron, los cambios no solo continuaron, sino que se intensificaron de maneras que nadie podría haber anticipado. Capítulo 4. La verdad pintada. Para el primer aniversario de la muerte de Isabel, en septiembre de 1864, el retrato se había transformado completamente. Ya no mostraba a una mujer joven, sino a alguien de aproximadamente 50 años, devastada por décadas de abuso y sufrimiento. El cabello era completamente gris. El rostro estaba cruzado por arrugas profundas. Los ojos hundidos mostraban una tristeza tan profunda que era casi insoportable mirarlos. Pero lo más perturbador era que el retrato había comenzado a mostrar detalles específicos del abuso que Isabel había sufrido. Marcas en la muñeca donde don Federico la había sujetado con fuerza brutal. Un moretón en la mejilla en la forma exacta de sus dedos. Cicatrices pequeñas en los brazos de quemaduras de cigarrillo que nadie excepto don Federico sabía que existían porque las había infligido él mismo en momentos de furia cuando Isabel lo había contrariado. Era como si el retrato estuviera documentando sistemáticamente cada acto de crueldad, cada momento de violencia, cada instancia de abuso que Isabel había soportado durante su breve matrimonio. Era un registro visual completo de su sufrimiento, imposible de negar, imposible de explicar. Don Federico estaba al borde del colapso nervioso. Dormía poco, atormentado por pesadillas donde Isabel lo visitaba, donde le mostraba sus heridas, donde lo acusaba con aquella voz suave que había sido silenciada en vida, pero que ahora resonaba en sus sueños. Bebía en exceso, intentando ahogar sus miedos en alcohol. Evitaba completamente el salón donde el retrato colgaba. Pero los rumores en Guanajuato se habían vuelto imposibles de ignorar. La historia del retrato que cambiaba, que revelaba los secretos oscuros de don Federico, se había extendido por toda la ciudad. Algunos lo visitaban específicamente para ver si las historias eran ciertas. Don Federico se negaba a recibir a la mayoría, pero algunos eran lo suficientemente importantes socialmente que no podía rechazarlos sin causar ofensa. Y cada persona que veía el retrato salía convencida de que estaban presenciando algo sobrenatural, alguna forma de justicia divina manifestándose a través de pintura y lienzo. Don Isidro García, uno de los hombres más ricos de Guanajuato y amigo de larga data de la familia Salazar, fue uno de aquellos visitantes. Vino en octubre, solicitando ver el retrato del que todos hablaban. Don Federico intentó disuadirlo, pero don Isidro insistió. Cuando vio el retrato, don Isidro quedó en silencio por varios minutos. Finalmente habló. «Federico, he conocido tu familia durante 30 años. Respeté a tu padre. Te consideraba amigo. Pero lo que este retrato muestra
Si es verdad, si realmente trataste a Isabel de esta manera, entonces eres un monstruo. ¡Es una ilusión!, gritó don Federico. «No es real. Las pinturas no cambian». «Entonces explícame», dijo don Isidro fríamente, «cómo este retrato que fue pintado mostrando a una muchacha hermosa, ahora muestra a una mujer destruida por abuso. Explícame las marcas específicas, los moretones, las cicatrices. Explícame cómo el rostro ha envejecido como si viviera años que nunca tuvo oportunidad de vivir». Don Federico no tenía explicación. No había explicación racional. Era imposible, pero estaba sucediendo. «Creo», continuó don Isidro, «que el espíritu de Isabel está usando este retrato para dar testimonio. Está mostrando lo que sufrió, porque en vida fue silenciada, y ahora, en muerte, ya no puede ser silenciada». Después de que don Isidro se fue, la posición social de don Federico en Guanajuato comenzó a erosionarse rápidamente. Familias que anteriormente lo invitaban a cenas y eventos comenzaron a excluirlo. Comerciantes que anteriormente buscaban su negocio comenzaron a evitarlo. Su influencia construida durante años comenzó a desmoronarse, y el retrato continuaba cambiando. Para diciembre de 1864, 15 meses después de la muerte de Isabel, mostraba algo aún más perturbador. El rostro en el retrato había comenzado a mostrar señales de enfermedad, específicamente los síntomas de envenenamiento por arsénico: piel grisácea, pérdida severa de peso, cabello cayéndose, una palidez de muerte. Era como si el retrato estuviera documentando no solo el abuso físico, sino también el asesinato lento. Estaba revelando el método exacto de muerte, mostrando los efectos del veneno en el cuerpo de Isabel. Don Evaristo Mendoza, el médico que había tratado a Isabel durante su enfermedad final y que había certificado su muerte como consunción, vino a ver el retrato después de escuchar los rumores. Lo que vio lo perturbó profundamente. «Los síntomas mostrados en el retrato», le dijo al padre Ruiz después de la visita, «son consistentes con envenenamiento crónico por arsénico. En ese momento no los reconocí porque asumí que era consunción. Pero ahora, viendo esto, es posible que Isabel no murió de causas naturales». El padre Ruiz llevó esta información a las autoridades civiles. Se ordenó una investigación, pero había problemas. Isabel había sido enterrada más de un año atrás. Exhumar el cuerpo requeriría permisos especiales y sería traumático. Y más importante, ¿podían usar un retrato que cambiaba misteriosamente como evidencia de crimen? Legalmente, no. El retrato no era evidencia admisible en corte. Era un fenómeno inexplicable que podría ser descartado como superstición o histeria colectiva. Sin evidencia física sólida, no había caso criminal contra don Federico. Pero el Tribunal de la Opinión Pública era diferente. Guanajuato había llegado a creer que don Federico había asesinado a su esposa. El retrato era visto como testimonio divino, como la forma en que Dios estaba revelando la verdad que los hombres no habían podido descubrir. Don Federico se encontró cada vez más aislado. Los sirvientes comenzaron a renunciar, aterrorizados de trabajar en una casa embrujada. Los negocios que dependían de su capital comenzaron a buscar otros prestamistas. Incluso el padre Ruiz se negaba a darle la comunión, insistiendo en que debía confesar sus pecados completamente antes de poder recibir los sacramentos. Y el retrato seguía cambiando. Para marzo de 1865, 18 meses después de la muerte de Isabel, mostraba algo que hizo que don Federico finalmente quebrara completamente. El retrato mostraba ahora el rostro de Isabel en el momento exacto de su muerte. Los ojos, que habían estado mirando al espectador con acusación durante meses,
Ahora miraban directamente a donde don Federico usualmente se paraba cuando entraba al salón. Y en aquellos ojos pintados había algo más que acusación. Había promesa. Promesa de que el juicio vendría. Promesa de que no escaparía. Y las manos en el retrato, que originalmente habían estado cruzadas sobre el regazo, sosteniendo un abanico, ahora estaban extendidas como si alcanzaran hacia afuera del cuadro, como si Isabel estuviera intentando salir de la pintura para confrontar directamente a su asesino. Don Federico comenzó a ver el retrato moverse incluso cuando no estaba mirándolo directamente. Del rabillo del ojo veía las manos pintadas moviéndose, alcanzando. Escuchaba susurros que parecían venir del cuadro, la voz de Isabel llamando su nombre, recordándole lo que había hecho. Estaba perdiendo la razón, consumido por culpa y terror. Y sabía que no había escape. Isabel había cumplido su promesa. La verdad había emergido, pintada en lienzo, imposible de ocultar, imposible de negar, y aún no había terminado. Faltaba un capítulo más en esta historia de culpa y castigo, un final que nadie podría haber anticipado. Capítulo final. El juicio del retrato. En abril de 1865, casi 2 años después de la muerte de Isabel, don Federico Salazar y Mendoza estaba al borde de la locura completa. La casa que había sido su dominio, símbolo de su poder y control, se había convertido en su prisión. Los pocos sirvientes que quedaban lo evitaban cuando podían. Pasaba días sin salir de su habitación, bebiendo hasta perder la conciencia, despertando a gritos de pesadillas donde Isabel lo visitaba con su rostro marchito del retrato. El retrato mismo había alcanzado un estado final que era casi insoportable de contemplar. Mostraba a Isabel no como había sido en vida, ni siquiera como había sido en muerte, sino como alguna versión espectral que existía más allá de ambos estados. El rostro era casi cadavérico, la piel estirada sobre huesos, los ojos hundidos profundamente, pero aún brillando con inteligencia terrible y acusadora. El cabello era escaso, cayéndose en mechones. Las manos extendidas eran esqueléticas, los dedos curvados como garras. Era la imagen del sufrimiento absoluto, del dolor que va más allá de la muerte, de la justicia que no será negada. Don Federico finalmente hizo lo que sabía que debía hacer desde hacía meses. Una noche, solo en la casa, excepto por una criada vieja que dormía en los cuartos de servicio, entró al salón donde el retrato colgaba. Llevaba una lámpara de aceite en una mano y una pistola en la otra. Se paró frente al retrato, mirando el rostro destruido de Isabel. Y por primera vez desde su muerte habló con ella directamente. Ganaste, Isabel. Destruiste mi reputación, mi posición, mi cordura. Todo el mundo sabe ahora lo que hice. El retrato lo ha revelado todo. ¿Estás satisfecha? El retrato, por supuesto, no respondió, pero don Federico juró que vio los labios pintados curvarse ligeramente, como si Isabel estuviera sonriendo. No era suficiente para ti simplemente morir, continuó, su voz quebrándose. Tenías que llevarme contigo, tenías que destruirme como yo te destruí a ti. Levantó la pistola, apuntando primero al retrato. Podría destruirlo, disparar al lienzo, prenderle fuego, terminar con la manifestación constante de su culpa. Pero sabía que no serviría de nada. La verdad había emergido. Destruir el retrato no cambiaría lo que todos sabían ahora. Bajó la pistola de apuntar al retrato y la colocó contra su propia sien. «Iré contigo entonces», susurró. «Al infierno que ambos merecemos. Tú por maldecirme con este tormento, yo por los pecados que cometí contra ti». Su dedo comenzó a apretar el gatillo, pero entonces algo sucedió que lo detuvo. El retrato cambió una última vez. Los ojos de Isabel, que habían estado mirándolo con acusación implacable durante meses, suavizaron.
La expresión de dolor infinito fue reemplazada por algo diferente. No era perdón exactamente, pero era liberación. Como si Isabel hubiera estado atrapada en el retrato, forzada a revivir su sufrimiento una y otra vez, hasta que la verdad fuera completamente revelada, y ahora finalmente podía descansar. Las manos extendidas se relajaron, volviendo a la posición original, cruzadas sobre el regazo. El rostro, aunque aún mostraba las marcas del sufrimiento, perdió aquella cualidad espectral terrible. Era simplemente el rostro de una mujer que había sufrido mucho y que ahora estaba en paz. Don Federico bajó la pistola lentamente, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Me perdonas?», susurró. El retrato no respondió, pero don Federico sintió algo cambiar en la atmósfera de la habitación. La opresión que había sentido durante meses, la sensación de estar siendo observado y juzgado constantemente, se alivió. Isabel había cumplido su propósito. La verdad había sido revelada, y ahora podía descansar. Don Federico no se suicidó aquella noche. En cambio, hizo algo que debió haber hecho mucho tiempo atrás. Confesó. Al día siguiente, fue al padre Ruiz y confesó todo. El abuso sistemático de Isabel, el envenenamiento deliberado, el asesinato. No buscaba absolución. Sabía que algunos pecados eran demasiado grandes para ser perdonados simplemente. Buscaba solo alguna medida de paz, alguna forma de vivir con lo que había hecho. El padre Ruiz escuchó la confesión completa. Después habló. «Don Federico, he sido sacerdote durante 40 años. He escuchado muchas confesiones de pecados graves. Pero lo que has hecho, matar a una muchacha inocente que fue confiada a tu cuidado, es uno de los pecados más graves que puedo imaginar. No puedo darte absolución fácil. Lo que puedo ofrecerte es un camino hacia la penitencia». Don Federico aceptó cualquier penitencia que fuera prescrita. El padre Ruiz le ordenó que donara toda su fortuna a obras de caridad, específicamente a un orfanato para niñas desamparadas, que pasara el resto de su vida en servicio a los pobres, que nunca se casara nuevamente y que mantuviera el retrato de Isabel en su casa como recordatorio permanente de lo que había hecho. Don Federico cumplió estas penitencias al pie de la letra. Donó su riqueza, mantuvo solo lo mínimo para vivir modestamente. Pasó sus días trabajando en hospitales de beneficencia, cuidando enfermos, ayudando a los pobres que había explotado durante años. Se volvió una figura familiar en los barrios más pobres de Guanajuato, el antiguo señor rico, ahora humilde y dedicado a servir a aquellos que había despreciado. Y el retrato permaneció en la casa, colgado en el salón. Pero después de aquella noche cuando don Federico casi se suicidó, el retrato dejó de cambiar. Permaneció en su estado final, una mujer que había sufrido terriblemente, pero que ahora estaba en paz. Los ojos ya no acusaban. Las manos ya no se extendían amenazadoramente. Era simplemente un retrato de Isabel, testimonio de lo que había sido y de lo que había soportado. Don Federico vivió otros 20 años después de aquella noche. Murió en 1885 a los 64 años, no en su antigua casa grande, sino en una habitación pequeña en el Hospital de Belén, donde había estado trabajando como voluntario. Sus últimas palabras, según el sacerdote que le administró los últimos ritos, fueron: «Dile a Isabel que lo siento». Después de su muerte, la casa fue vendida para pagar deudas restantes. El retrato de Isabel fue donado al Museo Regional de Guanajuato, donde permanece hasta hoy. Es una de las piezas más visitadas del museo, no solo por su calidad técnica, sino por la historia que lleva consigo. Los guías del museo cuentan a los visitantes sobre cómo el retrato supuestamente cambió durante años después de la muerte de Isabel, revelando el abuso que había sufrido,
sirviendo como instrumento de justicia cuando el sistema legal había fallado. Algunos visitantes descartan la historia como leyenda, imposible de verificar. Otros creen que hubo algo genuinamente sobrenatural, una manifestación de la voluntad de Isabel de que la verdad fuera conocida. Lo que es innegable es que el retrato muestra señales de haber sido alterado múltiples veces de maneras que no corresponden a técnicas normales de pintura. Análisis modernos han revelado capas de pintura aplicadas en momentos diferentes, cambios en la composición que sugieren que la imagen fue modificada extensivamente después de su creación original. Pero ¿quién hizo estos cambios y cómo lo lograron sin que fuera obvio en su momento permanece misterioso? Algunos teorizan que don Federico mismo alteró el retrato gradualmente, movido por culpa, añadiendo las marcas de abuso como forma de confesión indirecta. Otros especulan que don Julio Villarreal, el pintor original, fue contratado secretamente para hacer las modificaciones. Hay quienes sugieren que los cambios fueron hechos por manos desconocidas, tal vez sirvientes en la casa que sabían la verdad y querían exponerla. Y están aquellos que creen que no hay explicación racional, que realmente fue el espíritu de Isabel manifestándose a través del retrato, usando pintura y lienzo como medio para dar testimonio desde más allá de la tumba. La tumba de Isabel en el Panteón de Santa Paula ha sido mantenida durante más de siglo y medio. En algún punto en el siglo XX, alguien agregó una inscripción adicional a la lápida original. Isabel Montoya y Cervantes de Salazar, 1845-1863, la verdad nunca muere, aunque sea silenciada, eventualmente habla. Y cada año en el aniversario de su muerte, el 27 de septiembre, alguien deja flores frescas en su tumba. Nadie sabe quién, la tradición ha continuado durante décadas. Pero las flores son siempre las mismas, azahares blancos, las flores que llevó en su boda, símbolo de inocencia destruida pero también de memoria persistente. La historia de Isabel Montoya y el retrato que cambió se ha convertido en leyenda en Guanajuato. Es contada como advertencia sobre los peligros del abuso de poder, sobre cómo secretos eventualmente emergen, sobre cómo la justicia puede manifestarse de maneras inesperadas. Es contada como historia de horror, de manifestación sobrenatural, de fantasma que busca venganza o al menos reconocimiento. Pero más fundamentalmente es la historia de una muchacha que fue silenciada en vida, pero que encontró su voz en muerte, que fue víctima de un sistema que valoraba la apariencia de respetabilidad sobre la realidad del sufrimiento humano, que sufrió en silencio porque la sociedad no le daba otra opción, pero cuya verdad eventualmente fue revelada cuando todos los métodos convencionales de justicia habían fallado. El retrato cuelga aún en el museo, mirando a visitantes con aquellos ojos pintados que han visto tanto, que han cambiado tanto, que ahora miran con paz, pero también con recuerdo. Es un recordatorio de que algunas historias no pueden ser enterradas. Algunas verdades no pueden ser ocultadas. Algunas voces no pueden ser permanentemente silenciadas. Isabel Montoya murió a los 17 años. Su vida apenas comenzada antes de ser truncada por la crueldad de un hombre que la vio como propiedad en lugar de persona. Pero su retrato vivió, cambió. Se transformó de objeto pasivo a testigo activo, de decoración silenciosa a acusador elocuente. Y en aquella transformación imposible, ya sea sobrenatural o el resultado de manos humanas movidas por culpa y justicia, hay una verdad más profunda, que el arte puede ser más que simple representación, que los objetos pueden llevar memoria y significado más allá de su existencia física,
que las historias de las víctimas merecen ser contadas y recordadas, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar qué métodos sean necesarios para que la verdad finalmente emerja. La esposa del retrato encontró justicia no en cortes de ley, sino en corte de opinión pública, no a través de testimonios hablados, sino a través de testimonio pintado, no mientras vivía, sino después de que murió. Y su historia persiste, susurrada en los salones del museo, escrita en libros de historia local, grabada en memoria colectiva de Guanajuato. El rostro que cambió con los años finalmente descansa ahora, inmóvil en su marco dorado, pero aún mirando, aún recordando, aún siendo testimonio silencioso de una vida destruida y de una verdad que se negó a permanecer oculta. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde los retratos guardan secretos más oscuros que sus marcos dorados sugieren, donde la verdad encuentra formas imposibles de manifestarse, y donde las voces silenciadas eventualmente hablan, sin importar cuántos años tome.